87 17 47 48 10 es nuestra línea de contacto a través del WhatsApp de Mega Noticias. Le repito el número 87 17 47 48 10. Le doy las gracias y las buenas noches a Daniel González, él es economista. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches al auditorio de Mega Noticias. En estos momentos se habla mucho de la economía, que si el dólar nuevamente recupera frente al peso, pero ¿cómo estamos parados, Daniel? Porque se ha hablado mucho del aumento al salario mínimo, pero si tú lo pones en comparación con años atrás y el poder adquisitivo, ahora sí, como dice nuestro querido Mario Moreno, ahí está el detalle. Bueno, tenemos que tomar en consideración que durante años pasados, Sí, el tipo de cambio se movía y teníamos un efecto negativo, pero también no estaban creciendo los salarios. Hoy claro. tenemos el tipo de cambio estable y con el crecimiento salarial. ¿Dónde está el tema? Este sexenio, el problema se ha generado en términos de crecimiento económico, no por tipo de cambio, no por exportaciones, no por el tema salarial. Estamos hablando de un tema que para mucha gente es muy complejo, pero quienes tienen el timing, quienes tienen el sentimiento hacia flor de piel son las amas de casa. Cada semana que van al mandado a hacer la despensa, pues resulta que con lo que antes les dabas completaban algo y ahora completan la mitad. Bueno, tenemos que considerar que este último par de años la inflación, que es el incremento generalizado en el nivel de precios, ha Sí. estado en el 7% por 2 años consecutivos. Es importante puesto que quien maneja la política monetaria en este país es el Banco de México y fija su objetivo entre el 2 y el 4%. Entonces estamos por los últimos 2 años por encima de un 3%. Se espera, de acuerdo a la información de Secretaría de Hacienda, que este año se tenga una inflación por debajo del 5%, pero también tenemos que tomar en consideración que a principio de este sexenio se tuvo los 2 años de menor inflación desde que se tiene la contabilización moderna de este indicador. Entonces es un tema de claroscuros. Y el otro elemento que no podemos perder de vista es que cuando se mide la inflación, Luis, se toma bajo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es una canasta básica que integra aproximadamente 300 productos, que es una medida para entender el funcionamiento de la economía, pero que definitivamente no integra en su totalidad el funcionamiento de esta herramienta, ¿verdad? Fíjate, suben al doble el salario mínimo, el dólar frente al peso, mencionas y hemos visto, hay una estabilidad relativa, una estabilidad positiva para el peso, que incluso algunos economistas y hasta el presidente de la República le ha llamado el superpeso, pero tenemos que importar frijol y el kilo de tortillas hoy alcanza hasta los 30 pesos, dos alimentos básicos para la mesa del mexicano. Claro, es importante tu planteamiento por la importación que se hace de frijol, entiendo que sobre todo del Perú. El modelo económico que se tiene en nuestro país buscó abrir las fronteras precisamente para traer productos del exterior a Sí. más bajo precio o que generaran competencia precisamente para abatir inflaciones que en ciertos años fueron del 160%, Luis. Por ejemplo, en 1995, muchos de las personas que están entre la audiencia y el auditorio recordarán que ese año la inflación fue del 61%. Entonces, para poder tener este modelo de comercio internacional, se busca como una estrategia de abatimiento de la inflación. El otro elemento es que para poder competir la economía mexicana en escenarios internacionales, que es el otro lado de la ecuación, se buscó atraer empresas a través de mano de obra barata más materia prima barata. Por un lado, Sí. tenemos una problemática de abasto de mercado interno por esta política de comercio exterior abriendo las fronteras, y por el otro lado la estrategia de tener contenidos los salarios para que pudieran llegar a empresas, y eso ha sido la política económica de los últimos 40 años en la economía mexicana. Me parece que ahí es donde se presenta el fenómeno que tú bien planteas. Daniel González, estamos a una semana, fíjate, a una semana de que cambiemos de gobierno y siempre que había cambios de gobierno se venían las turbulencias financieras. ¿Cuál es el escenario que tenemos? Bueno, lo que se plantea es si se sigue moviendo el tipo de cambio tal cual lo tenemos ahora, por primera vez en la historia moderna tendremos un tipo de cambio por debajo de cómo se recibió el 30 de octubre, me parece, no, el 30 de noviembre del Sí. 2000.
18 tenemos una inversión extranjera directa de 36 mil millones de dólares que se recibieron al cierre del 2023, que ha sido la más alta, sin considerar el año en donde AMEV InBev compra Grupo Modelo, por ejemplo. Se plantea también una estabilidad, si tú checaste la cifra de hoy de las remesas internacionales, que sobrepasan los 226 mil millones de dólares, y entonces pareciera ser que los datos macroeconómicos están estables, como en muchos años no se habían presentado. Como te digo, el problema que está es que estas variables macroeconómicas no se han trasladado al bolsillo de la población, a los trabajadores, tú lo planteabas, a las amas de casa, a los microempresarios, y me parece que ese es el gran reto del próximo sexenio y que fue la asignatura pendiente del gobierno que está terminando esta semana. Daniel González, te agradezco mucho tu participación y buenas noches. Buenas noches, a las órdenes. Continuamos.